Buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Este es el episodio 21 y vamos a continuar con el tema de las mascotas, pero ahora enfocándonos en la parte de descodificación biológica. Ve, ¿nos puedes platicar un poco acerca de cómo se puede aplicar la descodificación biológica en los animales? Sí, lo que vemos en descodificación biológica es que casi la mayoría del tiempo es porque nuestro cerebro arcaico es el que predomina a 80% cuando estamos en situación de estrés. Entonces al final nos quedamos como animales caminando en dos patas, pero actuamos como si estamos en la selva. Entonces ahorita voy a tomar un caso concreto para poder ilustrar cómo se puede aplicar a las mascotas. Nosotros, como saben o tal vez no, tenemos un asistente de ecoterapeuta que tiene 4 patitas. Se llamaba Oreo, pero se cambió por Romeo. Es un gato que tiene 1 año y 3 meses y se ha enfermado últimamente porque tuvo cistitis por estrés y casi estaba por formar cálculos renales. Entonces eso podemos ver que viene de un conflicto que tiene que ver con pérdida de territorio vivido con ira o con rabia. Y en el conflicto de territorio puede ser realmente más por los machos, que es como marco mi territorio, que puede ser mi casa, los muebles, mis juguetes en caso de las mascotas, mi comida. Y por las hembras, más en el sentido de la organización, pero como dónde están las cosas en su lugar y como más como la parte del tiempo. Entonces como de la rutina y que todo fluya en su día. Y como lo sabemos en el caso de los gatos, son súper con una rutina y si se le cambia 5 minutos de algo, se estresan. Claro. No todos, pero la mayoría. Y entonces ahí, en este caso, yo me fui de viaje durante 15 días y entonces ahí cambió el territorio de nuestro coterapeuta Romeo y empezó a estresarse. Cambió sus horarios, sus dinámicas y no había las mismas personas que lo estaban cuidando. Y con la parte del cálculo tiene que ver mucho con el conflicto de pérdida de referente, lo que llamamos en descodificación biológica, que puede tener que ver con la parte de los papás o la figura de autoridad, y en ese caso yo soy como su mamá humana, y con la parte también de liquidez, de estar fluyendo justamente en la vida, o la parte también del dinero, porque es algo que fluye también. En ese caso por las mascotas no aplica porque no hay ese intercambio de dinero directamente con ellos. Y entonces, ¿qué podemos observar? Ahí realmente las mascotas sí tienen como ese tipo de emoción también, donde cambiamos un aspecto o algo de su entorno y entonces lo ha vivido con estrés. En ese caso, por ejemplo, el hecho que yo no esté cuando pasa su tiempo, casi la mayoría de sus días los pasa conmigo, y entonces soy un factor que le quita tranquilidad y que lo estresa. Su cerebro arcaico se pone en marcha y dice que hay que marcar territorio. Entonces ahí es como querer hacer pipí varias veces para marcar territorio. Obvio no está realmente haciendo pipí en toda la casa, pero le provoca una inflamación de la uretra y hace ese goteo donde él no puede como estar controlando. Y además se sume en eso, en el caso de Romeo, que sí hubo residuos y cristales que podían derivar sobre cálculos y que vienen a reforzar justamente que se sintió que perdió a su referente, y en ese caso a mí, que representó su dueña, su mamá humana, la que lo cuida, que lo alimenta, que le da el apapacho. Y entonces ahí en ese caso no pudimos como evitar llevarlo a la veterinaria, y entonces que se daría la destapar su uretra, pero también lo podemos revisar en la parte sistémica como lo decíamos la última vez, y vimos que efectivamente tenía que ver con un conflicto de pérdida. Sí, es correcto, y además lo que platicas de que se pueda apoyar con la parte sistémica es importante, porque lo que vemos también con los humanos es la parte médica es indispensable, se tiene que atender naturalmente. La parte emocional tiene que funcionar como un acompañamiento para que la recuperación se dé,
más rápida o lo más funcional y saludable posible, y para que el síntoma de origen, perdón, el causante del síntoma, pues también se quite, se erradique, para que no vuelva a surgir el síntoma. Entonces, en caso de Romeo, se da este acompañamiento con la terapia sistémica para ver cuál es el origen de esa emoción que le detonó. Ya vimos que fueron un cúmulo de sucesos, que también él por su naturaleza es muy, muy especial con las emociones, entonces eso obviamente le detonó esto. Y pues con la herramienta sistémica hemos visto para que pudiera él entender la situación desde su cosmovisión como gato, para que si volviera a pasar por esta situación similar, que quede el recuerdo de que no es algo grave, sino que es parte de, que a lo mejor no siempre vas a estar como su ama, como su mamá humana, y que eso le ayude para que pueda tener mejores defensas y pueda soportar más ese tipo de situaciones que le pueden generar estrés. Sí, y lo que vimos también en su caso es que se encontró muy pequeño en la calle, no supimos pues de dónde venía, con quién estaba, si estaba con su mamá o no. Y entonces ahí lo que ha podido hacer el hecho que yo me fui, que me volví yo su referente, entonces tal vez recordó ese momento de cuando era chiquito y que su mamá pues desapareció y se sintió como abandonado, porque en la constelación se vio que había mucha soledad de su parte y que se sentía como abandonado. Y entonces ahí lo que vemos es que también los animales en los primeros meses de su vida, porque tienen una vida menos larga que nosotros son los primeros años, pero cuenta enormemente cómo se manejan y con las personas con quien intercambian o los otros animales, y dejan huellas que van a predisponer la mascota a sentirse de una cierta manera o tener tal o tal comportamiento. Y entonces ahí pues combinando la parte sistémica y de descodificación biológica podemos encontrar el origen del síntoma o de la enfermedad, ver si es realmente propio al animal o si es de alguien del sistema, entonces sus amos o la familia al cual pertenece, y ahí lo podemos pues ayudar con la parte también de los veterinarios, porque es importante también de no excluir esa parte, porque hay patologías que necesitan un acompañamiento medical, y entonces en ese caso pues trabajar a la par, tanto la parte pues con los veterinarios que la parte emocional y sistémica, es un buen paquete, si podemos decir, para procurar que no vuelva a pasar ese tipo de situación en su vida. Por ejemplo, en el caso de Romeo es un gato muy joven, un gato puede vivir hasta 20 años, entonces para evitar que sea algo recurrente en su vida, nosotros hemos decidido cómo aplicar esas herramientas, que además pues es nuestro trabajo, entonces aprovechamos eso. Claro, entonces esta parte de la descodificación biológica aplicada a los animales es totalmente válida, y haciendo ese refuerzo con la terapia sistémica, pues sí se pueden prevenir a muchas enfermedades, y si ya está la enfermedad, pues se puede apoyar para que pueda salir de la manera más saludable posible, digo, dentro de lo que la enfermedad y el equipo veterinario pues pudieran hacer. Entonces, por este momento dejamos aquí el tema de las mascotas. Vamos a continuar con otros temas de descodificación de manera general, y pues los invitamos a seguirnos escuchando en este podcast. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.